Bienvenidos a todos. En el programa de hoy vamos a compartir con Goretti Irizarry y José Gil Romero. Bienvenidos y muchísimas gracias por compartir este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y por supuesto vamos a conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Hola. Para conocer un poco mejor a nuestros invitados, compartiremos algunos datos importantes. José y Goretti trabajan en conjuntos de hace más de 30 años y comenzaron su colaboración en la escritura y dirección de cortometrajes galardonados en diversos festivales. Tras varios años deciden dar el paso hacia la novela y en 2021 publicaron con gran éxito el libro La Traductora, la primera aventura de Elsa Brauman, y este año su continuación titulada El Enjambre, novela de la cual conversaremos un poco en la tarde de hoy. Como hemos averiguado para hacer esta entrevista, ustedes llevan un largo camino como guionistas y sabemos que ese mundo no es fácil. ¿Consideran que esa forma de crear historias los ha ayudado o por el contrario, complicado a la hora de escribir novelas? Pues al principio complicado, porque bueno, es cierto que un guionista, como es lógico, tiene mucha costumbre de crear tramas, pero lo que nos pasó fue que el ritmo que le imprimíamos a la novela, la primera novela que hicimos, que se llamaba Caen estrellas fugaces, era un guión que lo acabamos pasando a novela, un guión que iba a ser una serie. Y bueno, era caro de hacer, era complicado y dijimos, ¿por qué no hacemos una novela de este guión? Así empezamos, ¿no? Y pasaba eso, que el ritmo era demasiado intenso, al contrario del problema a lo mejor de ciertas novelas, el nuestro era al contrario, era un ritmo demasiado intenso para la literatura requería, nos costó darnos cuenta, nos costó 3 meses darnos cuenta, tuvimos que tirar, me acuerdo muy bien, 3 meses de trabajo porque las tramas estaban demasiado apelotonadas, no había tiempo de respirar. La literatura requiere como otra respiración, ¿no? Ese fue el primer abismo en el que caímos, me acuerdo. Y luego, bueno, fuimos aprendiendo otras cosas que todavía no hemos acabado de aprender, pero es verdad que el lenguaje literario es bastante diferente del cinematográfico. Aunque como es lógico, nuestra formación, nuestros gustos son muy cinematográficos y sí que acaban, bueno, lo tendrán que decir las lectoras, los lectores, sí que acaban estando ahí en las novelas, esos visos cinematográficos. Pero bueno, nosotros, tanto José y yo, hablamos muchísimo de eso, de la diferencia entre novela y guión. Por el contrario, una de las cosas buenas que tiene es que en la novela no hay limitaciones de dinero, no hay limitaciones de producción y cuentas con todos los extras del mundo, todos los carruajes del mundo, todos los efectos especiales del mundo, los mejores actores, porque son los que imagina el lector en su mente, en fin, los mejores decorados, los mejores, pues todo. Todo es ideado por la mente del lector, que es la mejor recreación de nuestra historia, ¿no? No hay ninguna historia que se recree mejor como en la mente del lector. Y te sale gratis, porque no necesitas pagarle los extras, no necesitas, en fin. Esa es una limitación que tiene la producción cinematográfica, que básicamente no son más que recortes y recortes y recortes, que la novela son todas facilidades. En ese sentido, al principio nos hacía gracia, ¿no? Poder meter en una escena 2000 extras y 400 coches de caballos y, en fin, efectos especiales en el cielo. Eso no, lo comentábamos, ¿no? Porque veníamos del mundo, sobre todo del cortometraje y de la producción independiente, en la que los productores no hacían más que recortarnos, ¿no? Que no haya un perro, porque un perro, hay que contratar un perro, hay que contratar al cuidador del perro, hay que enseñar al perro, es carísimo. Y bueno, pues la novela no tiene eso. Tal cual como siempre Santiago Posteguillo comenta en sus entrevistas de que si va a llevar alguna de sus novelas y dice que bueno, que toda productora se echa para atrás precisamente cuando hay que poner tantos extras de soldados, tantos carruajes, los elefantes que van en una batalla, etcétera, ¿no? Tal cual. Es difícil, es difícil. Sí. Sí, es bonito lo que ha dicho José, porque es verdad que es el motivo por el que la gente siempre se decepciona, ¿no? Cuando te ha gustado mucho una novela y ves la película, Por lo supuesto. usual es una gran decepción, porque lo que él ha dicho, ¿no? Que tú te imaginas a tu protagonista ideal, la más guapa, el más guapo, con los gestos perfectos de actuación.
Exacto, porque sobre todo cuando son películas de época, épicas, no como el cine de hace 50, 70 años, que sí se usaban todos esos recursos. Ahora con la tecnología, todos esos caballos corriendo, todo eso, la pantalla verde, ayuda muchísimo. Por eso es que hay una gran diferencia con el cine de hoy en día para ese tipo de películas. Yo creo que Posteguillo estaría contento porque la tecnología lo ayudaría bastante en ese aspecto, más nada, porque si no después se pierde un poquito la mística, pero sí coincido con ustedes en que toda esa parte de los extras y en una película de esa envergadura se perdería un poquito y no quedaría tan exacta como como en el libro, perdón. Como nosotros empezamos hace 7 años, por lo menos en España, la televisión todavía no acostumbraba a usar efectos especiales, era muy reacio, la gente que trabajaba en las productoras ni siquiera sabía cómo se usaba una pantalla verde o cómo se iluminaba, había pocas empresas de efectos especiales y Goretti y yo comentábamos que nuestros proyectos requerían efectos especiales y siempre las televisiones se echaban un poco las manos a la cabeza para ver cómo se iba a hacer aquello, ¿no? De manera que nosotros un poco empezamos antes de lo que hoy es, efectivamente, como tú dices, es bastante más asequible y bastante más fácil y casi todo el mundo, aunque no en grandes, bueno, no con grandes presupuestos, pero ya casi todo el mundo usa una pantalla verde para un fondo, por ejemplo, ¿no? En aquella época, y hace muy poco, hace 7 años o así, era bastante impensable. Ahora, Reyes Monforte, una autora que hemos leído mucho y admiramos, ha recomendado este libro de una forma bastante elocuente. ¿Qué ha significado para ustedes este apoyo? Pues ella es majísima, la verdad. Nosotros, la editorial fue la que le mandó la novela. Nosotros a ella no la conocíamos personalmente, pero ella nos ha escrito que, vamos, nos hemos escrito que le ha gustado muchísimo la novela. Ella se había leído la traductora sin que nosotros lo supiéramos y le comentó a la editorial, hombre, claro, si yo conozco a estos 2 escritores y la traductora me encantó y sí, encantada, me la leo y encantada les hago un comentario y sí, fue súper agradable. Y en fin, contar siempre con alguien tan famoso y tan celebrado en fin, que te apoye, para nosotros es un lujo y es un honor, claro. Por Sí, pero ha supuesto. sido muy, muy cercana a ella, ¿eh? Porque a veces pues la gente te recomienda, pero no se acerca luego a ti y ella sí, ¿no? Es una persona muy cercana. Ahora, ya metiéndonos de llenos con el enjambre, queríamos saber si desde el inicio ustedes tuvieron claro que con la nueva novela iban a traer a Elsa Brauman como protagonista. Bueno, cuando nosotros hicimos la traductora no pensábamos hacer una segunda parte, la traductora es autoconclusiva y de hecho el enjambre ni siquiera es una segunda parte porque digamos que es otra aventura de Elsa que se puede leer de una manera independiente a leer la traductora, que fue, digamos, la primera entrega. Pero nosotros acostumbramos a decir que es como las películas de James Bond, que tú no necesitas ver las 17 películas anteriores para entender la número 18, porque no deja de ser otra aventura del personaje, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, no hay personajes que se compartan entre las 2 novelas y la única hilazón que hay entre ellas es Elsa Brauman, que es la protagonista. Pero digamos que no es una que, a pesar de que continúa la aventura, no continúa la misma aventura, sino que es una aventura independiente. De manera que cuando terminamos la traductora no pensábamos hacer una segunda parte, pero sí que el personaje se nos había quedado bastante impregnado y aparecía en otros proyectos y aparecía incluso cuando escribíamos sobre un hombre. Y yo le decía a Goretti, ¿tú te has fijado? Porque este es Elsa Brauman que está queriendo otra vez volver a aparecer, ¿no? Y la tipa como que se imponía y quería seguir contando su aventura que nosotros no teníamos ninguna intención a priori. Pero sí, de pronto dijimos, vamos a aceptarlo, Elsa quiere continuar contando su historia y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Sí, nos entraron ganas, fue una propuesta que se nos ocurrió a nosotros. En vez de hay veces que puedes acabar una novela y estar cansado de ese mundo y se ve que no nos pasaba porque queríamos seguir en él. Y sí, ella era un poco un fantasma ahí que te golpea la puerta detrás de todas las tramas que se nos iban ocurriendo. Claramente queríamos estar en esa época porque habíamos pensado otras historias y también transcurrían en los años 40, que es la época de la traductora y del enjambre.
Y nada, pues nos rendimos. Como dice José, pues Elsa ganó, quiso vivir más, pues le dimos más vida. Lo que sí fue interesante es que como habíamos contado el arco de Elsa y para nosotros era un arco muy interesante, el arco que ocurría en la traductora, que era una mujer que se dedica a la traducción de libros, una persona que ajena completamente a la aventura y a lo único que quiere es trabajar en su mesita, con sus libros, su vida tranquila, no quiere ninguna complicación, y la obligábamos a transformarse en la heroína que ella nunca quiso ser, ¿no? Y entonces tenía que demostrarse que podía ser una heroína. Cuando cumplimos ese arco en la traductora y nos enfrentamos a una nueva aventura de Elsa, nos planteamos cuál podía ser el nuevo progreso de Elsa, porque siempre el personaje tiene que transformarse, ¿no? Y tiene que progresar hacia algo. Y la verdad es que nos costó bastante porque también en este sentido Elsa quiso ir por un camino que a nosotros nos costaba un poco aceptar, porque era un poco un camino que no seguía la pendiente hacia arriba, sino que bajaba un poco hacia la oscuridad. Y eso nos parecía, bueno, nos resultaba un reto y nos resultaba complicadísimo. Y al final creemos que ha salido muy bien, y la gente le ha encantado y lo ha celebrado mucho, los lectores que se lo han leído. Muy bien. Claro, Sí, precisamente como Goretti estaba diciendo, nos vamos a trasladar a los principios de los años 40, ¿no? El nazismo se está ya bastante extendido, es la posguerra española y hay unos pasos agigantados después de esta Segunda Guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo sobrevivieron ustedes el proceso de documentación? Porque ustedes escogieron puntos muy puntuales de toda esa historia, ¿no? La Segunda Guerra es muy amplia y ustedes, por lo menos, tanto en el Enjambre como en la traductora, escogieron como puntos muy específicos que usar de telón de fondo, porque vamos a estar claros que para ustedes ese punto de la historia es ese telón de fondo de ambientación que da pie a una historia de ficción, ¿no? ¿Cómo los escogieron? ¿Qué tanto tuvieron que investigar? ¿Cómo fue esa documentación para escoger esos momentos? Sí, tienes mucha razón. Nosotros no nos gusta hacer novela histórica y lo que hacemos, la editorial lo ha llamado narrativa histórica, que efectivamente, como tú dices, es un telón de fondo, transcurre en una parte de la historia, pero no es la parte central de la trama y la novela, sino que es lo que está ocurriendo de fondo, ¿no? Como si fuera un escenario. En la traductora usábamos como escenario el viaje que emprende Franco para reunirse con Hitler en Hendaya. Y bueno, en aquel viaje el hecho histórico que descubrimos fue que el tren llegaba 8 minutos tarde y entonces nos pusimos a fabular qué había pasado en esos 8 minutos e inventamos la historia de Elsa Brauman, que tenía que robar unos documentos de ese tren en esos 8 minutos precisos, ¿no? Y luego el motor que nos movía en el Enjambre era un poco la ciudad de Vigo, la Galicia, el norte de España, que era un nido de enjambre, o sea, un nido de espías en el que se interrelacionaban todos los intereses de la época. Como tú bien dices, el nazismo está en pleno apogeo, el año 41. Franco ya lleva instalado 3 años en Galicia, donde no hubo frente, y en España acaba de terminar la guerra civil y está empezando su régimen a afianzarse, ¿no? Y en ese entorno pues, de miedo y de una España un poco gris, pues como todas las posguerras, decidimos crear otra aventura de una trama de espionaje para que Elsa tuviera que robar una información que hay en un cuaderno rojo. Bueno, eso lo puede contar Gore. Bueno, claro, la traductora está situada en el Madrid de la posguerra y en cambio el Enjambre está situado en Galicia, que es esta zona costera que, bueno, precisamente por su posición geográfica está como al lado de Inglaterra o muy cerca. También es fácil llegar por puerto a Europa. Entonces, bueno, fue en concreto Vigo, la ciudad que sale en la novela, fue un lugar que debido a que, aunque en España entera estaba en la guerra civil y en un frente y estaba un poco destrozada, Galicia en concreto no se había disparado tanto tiro, no había tanto frente, lo que había habido es 4 años de una represión muy, muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues se podían allí hacer negocios. Había un territorio que no había sido tan destruido. Ahí estaban las fábricas de sardinas, por ejemplo, que enviaban suministros para Hitler, para el ejército. Otro tipo de suministros también, químicos, apoyo de todo tipo, ¿no? Maquinaria.
y el muy famoso wolframio, un mineral que se encontraba en Galicia y que servía para hacer el acero más fuerte. En fin, como que había todo Los propios submarinos de Hitler recalaban y repostaban en los puertos del norte de España, ¿no? Es decir, el apoyo de Franco a Hitler era total. Y Hitler se estaba cobrando un poco el favor que le había hecho a Franco durante la Guerra Civil con los bombardeos y el apoyo logístico, pues se estaba cobrando un poco ese favor y Franco le tenía que permitir que la comunidad nazi hiciera los negocios que quería allí en el norte de España, ¿no? Y en Vigo concretamente, en esta ciudad costera del norte de España. En fin, que era un entorno perfecto. Era el caldo de cultivo perfecto. Sí, se había hecho una comunidad nazi muy potente en Galicia, igual que en algún otro puerto de España, en Bilbao, pero en Vigo muy concretamente era una cosa bastante asombrosa. De hecho, nos preguntáis por la documentación, pues por ejemplo hemos hablado con algunos expertos, alguno del Instituto de Estudios Vigueses que había entrevistado a las familias de los alemanes que pertenecían al partido nazi. Bueno, la verdad es que todos los alemanes que estaban allí estaban obligados, hay que decirlo, a pertenecer al partido nazi. Quien se resistiera era inmediatamente deportado, no era fácil ir a la contra, ¿no? Entonces, bueno, no se trata tampoco de buscar culpas, pero lo cierto es que sí que se trata un poco de ver qué pasó ahí, porque, bueno, yo soy de Vigo originariamente y siempre me había dado mucha curiosidad oír hablar todo el rato de los alemanes, ver los apellidos que todavía están en las empresas. Y bueno, me había quedado esa espinita y tirando del hilo, pues descubrimos que sí, que había todo este trasiego, porque además en Vigo había el cable inglés, el cable alemán, es decir, era un lío, estaban los espías alemanes, muy bien, estaban espías americanos, porque aunque hemos creado un cónsul ficticio, había un cónsul real americano que además nos llamó la atención. A veces pasa que lo que vas imaginando lo imaginas antes la documentación y luego ves la documentación y te quedas asombrado porque el cónsul americano real, efectivamente dijimos, hay un cónsul aquí, lo había y además era una persona importante que luego fue a Japón y que antes había estado en Polonia justo cuando había entrado Hitler en Polonia. Dijimos, jo, pues muy importante tiene que ser Vigo para que manden a esta persona aquí, ¿no? Y luego el cónsul inglés, pues luego, después de pasado el tiempo, se descubrió, casi constatado, vamos, está constatado que era un espía, envió fotografías de la ría con los cruceros nazis. Claro, allí había verdaderamente espías de todas partes, ¿no? Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, que nos estamos yendo un poco por las ramas, la documentación para nosotros es importantísima, pero no tanto para ponerla en la novela, que también si sirve a la trama, solamente si sirve a la trama entra en la novela, sino para nosotros, bueno, imbuirnos un poco de todo el espíritu de la época para saber un poco cómo son los personajes, cómo son las calles, dónde se mueven, qué periódicos había, qué se comía, qué se oía en la radio, qué se leía. Todo eso crea una especie de caldo de cultivo en nosotros para luego poder hablar de ese mundo y ayudar a sumergir al lector en ese mundo, porque a nosotros nos gusta un poco eso, que la novela sea una especie de viaje, que el lector hace inmersivo y se sumerge pues en este decorado que decíamos antes, ¿no? Hay un decorado de 360 grados que allá donde mira el lector se ve dentro de la trama, ¿no? Y eso solo se consigue cuando tú controlas muy bien la época y sabes muy bien lo que ocurrió en la época, dónde, cómo, por qué, en qué manera, en fin, todos los rasgos, ¿no? Pero no tiene por qué entrar en la novela, solamente nos vale para nosotros. En la novela solo entra la documentación estricta y precisa para comprender su trama, porque si no se termina transformando en un libro de historia que no nos interesa nada. Para nosotros lo principal es la trama y los personajes, y en ese sentido eso arrastra con todo, incluido con nosotros como autores. Que la trama y los personajes sea lo mejor, ¿no? Claro, eso permite que la novela fluya muchísimo más porque tienen ustedes los datos de referencia y lo ponen en la novela para que nosotros nos ubiquemos. Y eso hace mucho también, no sé si lo han leído Mario Escobar, que a Paola y a mí nos gusta mucho. Son novelas de narrativa histórica, pero no habla 20 páginas durante el mismo hecho, sino nos ubicó, acá estamos en tal momento, se oye esto, como dicen ustedes, y ahí uno se puede sumergir perfectamente bien. Nos encanta, bueno, a mí particularmente me gusta muchísimo también así la novela histórica. Bien, siguiendo con el enjambre,
el plato fuerte, podríamos decir, Paola y yo coincidimos en eso, igual que en la novela anterior, La traductora, los personajes son platos fuertes, muy bien detallados en esta novela, en especial Elsa Brauman, pero también quisiéramos saber cómo surgió la idea de perfilarla de esa manera y cómo nació, quién tuvo más peso de los dos con las características de Elsa y también qué personajes dentro del enjambre les costó crear de una manera tan cercana y realista como para mí lo fueron. Bueno, Elsa cambió mucho porque también viene de un guión que teníamos ahí guardado, la novela, y en el origen el guión era un hombre, con eso el protagonista era un hombre, así que con eso os digo todo de lo mucho que ha cambiado. Bueno, pensamos mucho en lo que es una traductora, ¿no? Si va a ser nuestra protagonista una traductora, en una persona de libros. Es algo que se repite también en el enjambre con otra perspectiva. Nos gusta mucho escribir sobre la gente de los libros y la gente que está metida en el proceso de los libros. Una traductora es una parte del proceso editorial y es alguien que es una persona muy quieta, muy tranquila. Justo lo contrario, es bonito, lo contrario de un héroe de acción, una heroína de acción. Nos gustaba mucho coger a alguien que lo que le gusta es estar encerrado y pasar ahí mucho tiempo anotando y escribiendo con diccionarios y obligarla a hacer pues todo un proceso de acción, de heroicidades, robar unos documentos en un tren, en fin, a la pobre meterla en en mil problemas, ¿no? Y que se resistiera, pero bueno, la trama la acaba envolviendo. Y en el enjambre, En el enjambre tenemos el censor también. el censor. Sí. José, ¿quieres contar tú del censor? Sí, bueno, el censor era un personaje que nos apasiona como personaje abstracto, ¿no? Porque nos llama mucho la atención una persona que sabe tanto de libros, que ha leído tantísimo, pero que lee para destruir, que es una cosa que a nosotros nos parece una cosa muy extraña. Alguien que se lee todo Galdós para recomendar que nadie lea Galdós. Es una cosa rarísima. Y bueno, pues nos llamaba tanto la atención que hace como 30 años, en el año 93, hicimos un cortometraje que se llamaba El buen censor y era también de un censor. De manera que este personaje nos ha venido siguiendo desde hace muchos años, ¿no? Nos llama la atención. En el enjambre hay un censor que trabaja para el régimen de Franco, al que le llega un proyecto que es censurar un manuscrito que ha escrito pues la tal Elsa Brauman. En ese manuscrito Elsa cuenta cómo tuvo que robar una información de un cuaderno rojo a una científica nazi. Y el censor, bueno, pues se va como obsesionando por el personaje de Elsa, se va fascinando por ella y quiere saber más de ella, descubre que Elsa ha desaparecido, que ese manuscrito está sin terminar y emprende la búsqueda de Elsa, que es la búsqueda que también hace el lector y la búsqueda que también hace Elsa un poco de sí misma, ¿no? Y en ese sentido nos gustaba muchísimo el juego metaliterario de un libro dentro de un libro, porque cuando el censor se pone a leer el libro que ha escrito Elsa, el lector se pone a leer el libro que ha escrito Elsa. Y ese juego nos gustaba, ¿no? El censor es un personaje que nos ha encantado. A mí personalmente, el personaje que me parecía más difícil de describir era la mala, ¿no? La villana que se llama Irma Wulf, que es una tipa de las SS Ay, y sí. de la Gestapo, y en fin, Me cayó muy mal. ultra convencida, terrorífica. Y la verdad es que nos resultaba muy difícil porque era un personaje, a ver cómo explico esto, porque era un personaje, una persona tan enferma y tan cerrada en sí misma y tan críptica que ni siquiera nosotros como escritores nos dejaba entrar dentro de ella. Y entonces yo no sabía qué le pasaba por la cabeza a Irma Wulf. Y de manera que tenía que rascar mucho para encontrar qué le estaba pasando por dentro, ¿no? Y inventamos toda una trama de, bueno, lo que le había pasado de pequeña y que fue complicada. Recuerdo que para escribir a Irma Wulf nos costaba un personaje tan oscuro y tan temible que para mí, por ejemplo, es el que más me costaba escribir. Así como Marinero me parecía que era el más fácil, Marinero salía solo, era como si quisiera contar su historia todo el rato, ¿no? Irma me resultaba complicado. Y no sé ahora si coincide conmigo, porque creo que no hemos hablado nunca de esto. No, de cuál era el personaje que más costaba. Normalmente el personaje que más te cuesta es como quizás el más diferente a ti. Pues mira, igual que José dice que le parecía fácil Marinero, a mí no me parecía nada fácil.
porque, porque claro, estoy como muy profundamente en desacuerdo con él y me costaba mucho entenderle. Al final le agarramos por el lado humano, ¿no? Esta trama que hay, que se va descubriendo un secreto en la novela de por qué él es como es. Y por ahí pude entenderle, pero la verdad es que antes de eso me era muy difícil y me sigue siendo muy difícil entender a un censor, ¿no? Que además cuando nos documentamos vimos que eran todos escritores, eran al principio. Por supuesto, había curas que se entiende más, ¿no? Curas muy afines al régimen, pero escritores que, claro, los escritores pues no tienen mucho dinero normalmente, ahí en la posguerra menos, les ofrecieron un funcionariado y ahí se metieron, ¿no? Pero qué traición, ¿eh? Estar ahí cortando libros, ¿no? Y claro, entendía a lo mejor a alguien que lo hiciera por dinero, pero nosotros queríamos a alguien que fuera una persona por convicción, o sea, que tuviera convicciones y pasión. Pasión por la pluma roja, por tachar. Queríamos ir al censor. Y eso a mí me costó, vamos, hasta que no encontré esa parte emocional de cómo él se hizo así, que al final la acabamos encontrando. Todo el proceso de escritura del Enjambre fue, igual que el de la traductora, fue bastante fácil. También la traductora es una novela bastante más simple en términos de trama y de estructura. El Enjambre es una novela más difícil. Tiene una estructura mucho más elaborada, con grandes giros, que hay muchas mentiras, muchos personajes que están yendo por su cuenta y engañan a otros personajes, engañan al lector. Hay muchos giros en la trama. El proceso completo de creación del Enjambre fue bastante doloroso. Tuvimos que quitar muchas tramas, cargarnos muchos personajes, eliminar muchas cosas, cambiar muchas cosas, hasta conseguir que aquello fuera encajando, ¿no? Y en el sentido de lo que dice Gore, de encontrar por qué Merinero, el censor, hacía lo que hacía y convertirlo en un personaje humano, que no sea un robot que se dedica a borrar libros, ¿no? A tachar libros. Eso costó bastante, montar toda esa trama y conseguir que Merinero, siendo uno de los antagonistas, porque no es el villano sino el antagonista, sí que despertar una cierta empatía en el lector, y creo que lo conseguimos, ¿no? Y hay gente que incluso nos dice que es el personaje que más le gusta, no siendo tan protagonista como Elsa, o no siendo el centro de la novela como Elsa. Y creo que es uno de los personajes que más evoluciona en esta novela, precisamente por eso. Sí. El caso de Irma me recordó mucho a María Mandel, creo que es ella, la que le llamaban la bestia en Auschwitz, una de las comandantes que estaba allí. Me pareció, he leído mucho de ella también y me pareció una persona, evidentemente no compartí nada de Irma y es uno de los que más terminé odiando en la novela, ¿no? Pero creo que ese era el cometido de ella y lo lograron. Y de hecho nos inspiramos mucho en algunos personajes famosos que hubo en campos de concentración y, en fin, personas, bueno, que cuente Gore, ¿no? Personas famosas de los nazis. Claro, bueno, había realmente esta liga de las mujeres en la que estaba metida Inma, donde venían los nazis e hicieron sitio a las mujeres a su manera, ¿no? Esa manera un poco traicionera, ¿no? De que los nazis, igual que eran racistas, eran machistas extremadamente, ¿no? Y entonces, pues la mujer tenía que ser, pues para tener hijos, para ser el apoyo del compañero, incluso hicieron verdaderas aberraciones como poner a mujeres para que se acostaran con hombres y tuvieran hijos de raza aria, pero hombres desconocidos que seleccionaban para ellas como si fueran una cosa, un animal que cruzar, ¿no? Tal cual. Claro, y entonces ese contexto también, pues igual que con Merinero, ¿no? Había que ver, esta chica ha crecido ahí, ¿no? Porque es muy joven, la han formado ahí, ponemos cierta admiración por sus superioras, que existieron de verdad estas mujeres, ¿no? Como formadoras, igual que en España, ¿eh? En España también la mujer se vio sometida a un proceso de propaganda muy orquestado, ¿no? Y bueno, lo que sucede en los totalitarismos, que lo primero que puedes hacer es someter a la mujer, que es un ente al final que tiene mucha libertad mental en realidad, y lo primero, pues sujetarla, ¿no? Y entonces los nazis así lo hicieron, y Ima para nosotros es ese personaje
dolorido, ¿no? También en ese sentido quizás sea un poco el reflejo de Medrinero, ¿no? Que son personas muy heridas. Para eso nos cae un poco mejor, que al fin y al cabo es la villana, pero ella tiene mucho dolor dentro y yo creo que sí que se ve, ¿no? Incluso hay un momento que puedes llegar a empatizar. No nos gusta hacer personajes blancos y negros. Incluso en el caso de Inma puedes llegar a empatizar con ella en algún momento. No sé si recordáis algún momento que dices que te pones a su lado, que es el trato que le dan los hombres, ¿no? Que a veces la ves ahí porque es muy guapa, es muy atractiva y los hombres a veces se acercan a ella de una manera como quien quiere conseguir un trofeo. Y ella un poco dice, yo no soy un trofeo, soy alguien muy fuerte, hasta alguien malvado. Se entiende por las circunstancias que pasó de joven, pero igual uno lo entiende, pero no comparte el destino final que ella quiso después encauzar, ¿no? Entiendes el motivo, pero no definitivamente la trayectoria que decidió y optó tomar Claro, definitivamente. al final Pero es está que muy bien construida. es un monstruo tan terrorífico que es muy difícil de empatizar con ella y lo que conseguimos en último extremo es dotarla de algunos destellos pequeños de humanidad, ¿no? Para no hacer tampoco que fuera un ogro, que fuera un estereotipo, ¿no? Pero sí, es muy complicado. Y recuerdo que estuvimos y documentándonos en personajes, en mujeres de la época que tenían ciertos cargos y a ver si eso nos daba un poco de humanidad y la verdad es que costaba, ¿eh? Eso fue una cosa que nos costó mucho. Sí. Ahora, Es un teniendo poco... en cuenta la amplia oferta de ficción con matices históricos o narrativa histórica, como lo veníamos conversando, que existe hoy en día, ¿qué consideran ustedes como autores que ofrecen de distintivo a los lectores que harían que se decidieran por El Enjambre y no por cualquier otra obra de corte similar? ¿Qué le dirían a los lectores? Que la nuestra es mejor. Hombre, ¿qué diríamos? Que es una novela, a ver, es lo que suele llamarse entretenimiento de calidad. Es una novela que nos hemos esforzado mucho porque esté bien escrita, porque tenga una trama bien construida, porque, como dicen ustedes, los personajes estén muy bien elaborados, muy bien desarrollados, pero que a la vez hemos trabajado muchísimo durante un año para que sea un entretenimiento, que sea una novela fácil de leer, que te la leas en pocos días, que no puedas dejar de leer, que esté llena de giros, que esté llena de trama, que esté llena de sorpresas, que tenga humor, que tenga su parte dramática, que la tiene, que tenga su parte, bueno, que trata al lector de una manera inteligente, que creo que lo hace. En fin, creo que aúna una serie de cosas que no son fáciles de encontrar, porque es bastante fácil encontrar grandes novelas, pero que se convierten en un poco tomos pesados de, en fin, de avanzarlos. Encontramos también novelas muy ligeras, muy divertidas, pero que no tienen una cierta trascendencia y que no hablan de grandes cosas ni de grandes personajes, sino que son lo que son y pretenden ser más dentro de lo difícil que ya es eso de por sí, ¿no? Que son obras ligeras y nosotros creo que conseguimos con esta, y no creo que sea la primera vez, sino que ya es una cosa que nos dicen con varias de nuestras novelas, es que conseguimos una novela que tenga un cierto peso y que a la vez sea muy entretenida. Y en fin, lo que proponemos, porque le tenemos mucho respeto al lector, es ustedes nos compran el libro o le compran el libro a la editorial, le compran el libro a la editorial y nosotros les ofertamos a cambio una experiencia de entretenimiento y una experiencia mágica, ¿no? Se van a ver metidos durante 500 páginas en 1941 como si estuvieran allí y van a conocer a un montón de personajes que les van a ser interesantes, divertidos, nuevos porque hay puntos de vista bastante originales. Además van a aprender un montón de cosas porque cuenta cosas que son bastante desconocidas para el lector. Y bueno, creo que hay una trama que creo que vale la pena. Si con esto no convenzo a nadie, ya me retiro. Yo destacaría, creo que en nuestro estilo una cosa que nos define, aunque es difícil ver, claro, lo que le define a uno mismo, es los personajes secundarios. Creo que además de trabajar los protagonistas, siempre trabajamos mucho los secundarios y siempre todos tienen un rasgo, tienen algo, ¿no? Alguna cosita que les hace brillar. Entonces, es un mundo en el que los personajes en general creo que están vivos. Nunca dejamos a ninguno que sea como algo plano, que una marioneta, sino todos tienen ahí como un fondo, ¿no? Cuando nosotros hacíamos cortometrajes, recuerdo que escribíamos para que los actores se lucieran.
y los actores nos decían, es que este personaje que has escrito es tan bonito y además me permite tanto lucirme como actor. Y eso a nosotros nos llenaba muchísimo, que el actor pudiera lucirse con un parlamento brillante, con una actuación brillante, en fin, que le permitiera brillar, ¿no? Y de alguna manera seguimos intentando eso en nuestras novelas, porque pretendemos que los personajes también puedan lucirse como personajes, como si fueran actores que van a hacer una gran interpretación, y les hacemos sus grandes escenas en las que en este momento el personaje brilla mucho, ¿no? O ha llegado a un punto en el que se ha transformado en una cosa que es bastante notable y que, en fin, que nos gusta mucho tratar bien a los personajes. También metemos humor, que creo que es interesante, ¿no? Para descansar un poco de tanta acción, tanto drama. Por ejemplo... Este tipo de novelas tiene que tener algunas escenas así para que uno por lo menos sonría y aligere, y las tuvo en algunas partes de la historia. Yo, para cerrar la parte de lo que es la novela en sí, antes de ir con las preguntas finales, yo considero que los personajes, incluso los secundarios, todas esas historias secundarias que rodearon todo el caso del enjambre, estuvieron muy bien logradas. Desde mi punto de vista, por supuesto, yo sé que hay otros que preferirían otro tipo de historias con respecto a los personajes, pero para mí es muy, muy importante que tengan ese peso. Por ende, esta pregunta, que no se la podemos hacer a muchos de nuestros invitados, porque por lo general es uno solo el que escribe, pero bueno, se las hicimos a uno de los Mola, pero ellos son 6 manos, en el caso de ustedes son 4, y resulta al mismo tiempo bastante complicado. En el caso de ustedes, ¿cómo unificaron criterios e ideas narrativas para desarrollar el proyecto? ¿Hay alguna voz que pesa más sobre la otra o van equilibradas? O se pelean, no se hablan durante unos días y después... Nos peleamos a matarnos todos los días. Me imagino. A ver, nosotros nos conocemos desde hace 30 años, llevamos muchos años trabajando juntos, eso ya ayuda mucho, estamos muy imbricados, ¿no? Entonces también somos muy orgánicos, no es que repartamos la novela en pedazos, para nada, sino lo que hacemos es, nuestro método es quedamos, damos un paseo y hablamos un poco de hacia dónde puede ir este personaje, cómo hacemos que este personaje conozca a este otro, cómo llevamos a este personaje hasta aquí para que le persigan y haya una escena de acción. Entonces ahí discutimos lo que es el siguiente paso de la trama. Siempre intentamos avanzar muy poquito para que sea orgánico, ¿no? No queremos aunque tenemos un poco pensado por encima de la estructura, no queremos cerrarla. Nos gusta eso, orgánico, crecer poquito a poco, sorprendernos disfrutar como lectores, o sea, ir viendo lo que pasa e irnos asombrando como le pasaría a un lector, ¿no? Y entonces decidimos ese poquito de la trama y luego nos repartimos, venga, pues tú quieres escribir esto, te apetece más escribir esto otro, o a veces nos repartimos a la contra, venga, tú esto, que en principio no se te da bien, porque hemos descubierto que cuando algo no se te da bien, yo que sé, no se te dan bien las escenas de acción, no se te dan bien las escenas románticas, lo que sea, ¿no? Pues te agobias más y buscas más recursos y haces algo menos de fábrica, ¿no? Más original, por ejemplo. Entonces nos repartimos un poco las escenas por placer y por reto y las vamos haciendo y luego enseguida que la hemos terminado se lo pasamos al otro para que lo lea y la corrija. Entonces utilizamos herramientas online de estas de control de cambios y aceptamos o no aceptamos las correcciones, las discutimos. Y luego, pues eso va a pasar un tiempo y lo vamos a volver a corregir y seguramente otra vez volvamos a corregir, quitaremos un gran trozo porque se pierden muchas partes de la novela, se tira muchísimo, se tira, yo qué sé. Ahora estamos escribiendo una y estamos tirando 200 páginas, todo es un llorar. En el proyecto que estamos ahora, ayer decidimos tirar 200 páginas de la última novela. Se tira mucho, que estamos trabajando ahora, que llevamos 3 meses trabajando en ella y se nos han quedado 25 páginas o así. Esto es así. Y nada, se tira mucho, se rehace mucho, se corrige mucho y al final queda ya una textura común. La verdad es que no es que haya un trozo de uno y un trozo de otro. De hecho, a veces nos preguntan, ¿esto es tuyo? Y tenemos que hacer como bastante memoria o a veces no lo conseguimos para saber si era de uno o de otro. Claro, vamos corrigiéndonos el uno al otro
y cambiando, corrigiendo, de manera que el estilo se va transformando, porque son literalmente miles de correcciones. Cuando digo literalmente miles. Son tantas correcciones que el programa a veces nos manda un aviso, se colapsa porque ya no admite más correcciones. Y tenemos que hacer una copia para empezar de cero con el número de correcciones que permite el propio programa. De manera que ha salido un estilo a través de correcciones y recorrecciones, que es un estilo que es común, ¿no? Digamos, o un estilo nuevo de lo que llamamos el tercer escritor, que es el que escribe realmente la novela, que no somos ni Goretti ni yo. Sí, el Honorio le llamaban Borges y Bioy Casares. Se inventaron un nombre para ese tercer escritor. La verdad que la historia de la literatura hemos investigado y hay más gente que ha escrito en pareja, aunque no se sepa tanto, ¿no? Y nos hizo mucha gracia ver que estos dos le habían puesto nombre y personalidad y todo, ¿no? Al escritor fantasma que surge de la Decían misma. que era un tirano, que se presentaba de noche y les obligaba a escribir y que les obligaba a hacer cosas que ellos no querían hacer. Funciona un poco así, claro, porque hay una especie de cosa que está por encima de nosotros, que es la novela. Y la novela es lo que debe mandar, ¿no? Y lo que Claro. decía, hay una cosa graciosa. No tendemos a alargar mucho, aunque sabemos bastante de la estructura y de a dónde van a terminar llegando los personajes y lo que quieren conseguir y cómo, en términos bastante generales, pero sí que nos pasa a veces que de repente los personajes hacen cosas con las que no contábamos y llevan la novela por otro camino. Y nos parece más interesante eso que incluso lo que habíamos pensado nosotros. De manera que nos adecuamos un poco a lo que la novela o los personajes van queriendo hacer de ella, respetando esa vía sobre la que avanza nuestro tren, ¿no? Pero sí que a veces tomamos bifurcaciones y caminos diferentes y a lo mejor llegamos a un sitio, pero de una manera diferente a la que hemos pensado, o llega un personaje que nunca habíamos pensado que iba a llegar, o dos personajes se enamoran y nunca quisimos que se enamoraran, o dos que tenían que enamorarse no se gustan y es imposible porque no hay química entre ellos, y entonces hay que cambiar un poco la trama. En fin, de manera que nos gusta lo que decía Gore, ¿no? Ir descubriendo un poco la novela, para también nosotros disfrutar como primeros lectores de ella, ¿no? Porque además entendemos que cuanto más disfrutemos nosotros y más nos sorprenda a nosotros lo que vamos encontrando, eso se va a traducir luego en el lector. También el lector se va a sorprender, también el lector lo va a disfrutar, le va a parecer un giro, una cosa interesante, porque a nosotros nos lo ha parecido de primeras, ¿no? Ahora, aprovechando que ya estaban tocando esa próxima publicación, ¿es una novela a la que le desecharon las 200 páginas? Sí. Sí. Ok, la segunda pregunta ¿es de tintes históricos otra vez? Perdona, creo que no son 200, son 300. A las que desecharon son 300. Sí, tenía 315 y nos hemos quedado con 26, me parece. O sea que hemos echado 280 y pico páginas. Ok. Que guardaremos, nunca la borramos, ¿eh? Guardamos porque A probablemente, lo mejor es una idea para una próxima. claro, tiene toda la pinta de que es una idea para otra novela que podremos aprovechar. Es un trabajo que además nos encantaba, ¿eh? Ha sido difícil desecharlo porque nos gustaba muchísimo lo que había allí, pero por una serie de razones hemos tenido que desecharla porque no servía a un fin que queríamos y en fin. Sí, es una novela Me hace histórica. gracia porque siempre que se tira dices, lo usaré en otra novela. Ese es el consuelo para decir, no lo estoy desperdiciando, lo estoy dejando En el aparcado. Enjambre tiramos también unas 200 y pico páginas, ¿eh? También las apartamos. Una trama entera de un personaje la apartamos y no sale en la novela. Y la tenemos guardada, claro. Claro. Ahora, Es y muy esta loca. próxima, en dado caso que se pueda saber, ¿es otra vez de Elsa? ¿O es otra travesura? ¿No? ¿Nada que ver? ¿Ninguno de estos personajes? Nada que ver. La Muy, siguiente que muy, va a muy salir diferente. es completamente diferente. Sí. Porque, bueno, por como quedó Pero- este final, yo espero que Elsa vuelva. Sí, eso depende más Esperamos. depende de la acogida que tenga entre los lectores. Si los lectores le dan buena acogida, la editorial estará encantada de publicar otra entrega. Y si no ha tenido buena acogida, la editorial no le parecerá suficiente negocio y no saldrá. Claro. Ahí estamos. Y de hecho, incluso puede que en la novela que estamos trabajando ahora no entre en los planes de la editorial y termine diciendo, no, esto no me interesa ahora mismo,
no lo veo, no me gusta, en fin, es una cosa... No es que nosotros escribamos y todo lo que escribamos va a misa, digamos, y termina saliendo tal y como nosotros queremos. Hay una editorial que tiene unos intereses que están muy por encima de nosotros y son los que, bueno, son los que mandan, ¿no? Pero la verdad es que sí que hemos pensado una aventura para Elsa, claro que la hemos pensado. No Bueno, desarrollado, pero sí. A mí sí me gustaría que volviera para cómo termina, porque obviamente a la ciudad donde ella va, que no voy a decir cuál es para que se vislumbre un cierre de Elsa, bueno, como decimos acá, chéverísimo, y que tenga un final muy adecuado a toda la aventura que vivió en el Enjambre y en la traductora. Pero eso es muy cierto, como ustedes dicen, como lo han dicho otros escritores que han pasado por acá, la última voz la tiene la editorial. Triste, Sí, pero cierto. nosotros somos conscientes y así la hemos orquestado en nuestra cabeza, que esa tercera aventura de Elsa será sin duda, y como tú bien dices, esa ciudad promete, y los conflictos que esa ciudad ofrece prometen mucho, va a ser sin duda la más espectacular de todas las aventuras de Elsa. Pero bueno, a ver si la novela funciona muy bien y podemos escribirla. Nosotros la tenemos pensada, ¿eh? Y está toda la trama bastante bien organizada. Muy bien, perfecto entonces. Y bien, José y Goretti, como ya estamos llegando al final, nos gustaría que le dejaran un mensaje a todos los lectores que han leído esta novela, que está empezando su vuelo, y por supuesto la traductora, y aquellos que no lo han leído, que se pasen por alguna librería y busquen sus libros para conocerlos. ¿Qué mensaje le dejarían? Uy, ¿a los que ya lo han leído o a los que no lo han leído? Pues nada, Ambos. el mensaje que dejaría es que Elsa les está esperando, que se agarren fuerte de ella porque esto es muy potente, muy trepidante. Ese es el Sí, a los que mensaje. ya lo han leído, el mensaje yo creo que es clarísimo, que es nuestro agradecimiento. Antes de la entrevista, cuando nos estábamos grabando, comentábamos, ¿no? Lo importante que es para nosotros el contacto con el lector, con las lectoras, porque son en la inmensa mayoría lectoras, las lectoras leen más que los lectores, y lo que nos transmiten, el cariño que nos transmiten, la pasión por la lectura, por los libros, por nuestras novelas, que nos parece una cosa mágica. Nos parece una cosa mágica porque esto no deja de ser una cosa que tú imaginaste en tu casa. Hubo un momento en que nada de esto existía, fue una idea, y que ahora estemos hablando de una cosa que se nos ocurrió un día, es una cosa bastante, si lo piensas, bastante rara, porque eso ha pasado de ser de la gente, ya no es tuyo, es una cosa que la gente pues tiene en sus manos y que lee y que disfruta y que ya no es tuyo, y además cada vez es menos tuyo, cada vez es más de la gente. Por tanto, a la gente, nuestro agradecimiento a todos los que nos han leído, a todos los que nos siguen en redes, sobre todo en Instagram. Nos gusta mucho hablar con la gente y la gente nos escribe en los privados y contestamos siempre, así que animamos a todo el que lo haya leído que nos escriba y que nos participe de sus, bueno, de sus gustos, de lo que le ha parecido bien, lo que le ha parecido mal. Casi a todo el mundo le parece bien todo, así que estamos encantadísimos con la gente y queremos darle, por supuesto, nuestro agradecimiento. Y que sigan leyéndolo. Perfecto. Bien, gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas, porque próximamente volveremos con más autores. Y a ustedes, Goretti y José, muchísimas gracias por dedicarnos este espacio de tiempo. Nada, gracias a ustedes, encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Creo que sí, Hasta la próxima novela. seguro.